Pero miren, también estuvieron haciendo su apología del desastre. ¿Se acuerdan, compañeras y compañeros, que anunciaron el primer muerto que no se murió? Por supuesto, y salió en las primeras planas y acá gran escándalo. También anunciaron que ya en México iba a ser grave porque se iban a desbordar todos los hospitales y se iban a quedar sin ventiladores, y ahora se iba a escoger a quién sí le daban un ventilador y a quién no. Eso nunca pasó. Nunca se desbordaron los hospitales, jamás. Nunca hubo la necesidad de elegir a quién se le ponía o no un ventilador. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México porque hoy, ante la comparecencia del doctor Hugo López-Gatell y el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Alcocer, sube un senador de Acción Nacional a tribuna a decir que esta conducción de esta pandemia es una vergüenza nacional, se lo dijo al doctor Hugo López-Gatell. Además, acusó al presidente López Obrador de fomentar el odio desde Palacio Nacional en las mañaneras. Estos señores de la oposición quisieran que el presidente López Obrador se quedara callado ante las mentiras de los periodistas chayoteros que están ardidos porque hoy el presidente López Obrador ya no les da esos millones. De estos empresarios ardidos que hacen sus manifestaciones para golpear a este gobierno porque hoy tienen que pagar impuestos. De estos políticos como Marco Cortés, Gustavo Madero, Javier Corral, que salen a decir mentiras a diario. Ellos quisieran que el presidente López Obrador se quedara callado y no los desmintiera. Ellos quisieran que el presidente López Obrador no denunciara sus corruptelas del pasado donde recibían moches todos los legisladores de Acción Nacional. Ellos quisieran que el presidente López Obrador se quedara callado. El pueblo de México está contento porque hoy el presidente López Obrador está tratando de acabar con la corrupción de estos gobiernos neoliberales. Eso es lo bueno de todo, que el pueblo de México está con el presidente López Obrador. Vamos a ir al video donde este señor habla y sube la senadora Antares a callarle la boca. Vamos a ir al video. De rendición de cuentas, equilibrio republicano entre poderes. México y el mundo viven, sin duda, lo que quizás sea una de las más grandes crisis epidemiológicas en toda la historia de la humanidad. Tras de sí, ha dejado un escenario desolador, miles de vidas cegadas y la misma cantidad de familias tocadas por el dolor de haber perdido un ser querido, así como secuelas de salud difíciles de superar en quienes pudieron o han podido sobrevivir a la enfermedad. En nuestro país hablamos ya de más de 815,000 contagios y más de 84,000 personas fallecidas. Hace mucho ya quedó superado el escenario catastrófico de los 60,000 decesos. ¿Cómo le llamaríamos a este nuevo escenario? Y eso ocurre en buena parte porque el gobierno federal ha estado permanentemente rebasado desde el primer momento y hasta hoy, hasta el último día, y que en todo ese lapso ha sido incapaz de asumir sus responsabilidades con la más elemental autocrítica. A 7 meses de distancia y luego de decenas de miles de mexicanos que perdieron la vida, con más convicción que nunca, digo que las cosas debieron hacerse mejor, que las cosas debieron hacerse con ética pública, que las cosas debieron hacerse sin politiquería, simple y sencillamente que las cosas debieron hacerse bien. ¿Qué hubiera pasado, señor subsecretario, si desde el inicio se hubieran realizado pruebas? ¿O cómo estarían los contagios si desde el inicio se hubiera recomendado el uso de cubrebocas, como lo hizo hoy usted vehementemente al inicio de esta comparecencia? De esa vehemencia hubiésemos
iniciado el cuidado de la pandemia, ¿cómo estaríamos ahorita? Viendo, por supuesto, a muchos de los funcionarios que se negaron permanentemente a utilizarlo. ¿Cuántos habría cumplido, señor subsecretario, la desmovilización social si esa medida no solo se hubiera impuesto a la sociedad, sino también a los gobernantes que siguieron siempre de gira y en actividades de abierta autopromoción? ¿Cómo estaría la credibilidad de las autoridades si en lugar de preocuparse por descalificar a quienes proponían medidas como el uso generalizado del cubrebocas, y menciono con mucho respeto como don Mario Molina, que en paz descanse, y se hubieran ocupado de apreciar toda aquella acción que incidiera en mejorar el cuidado de la salud de los mexicanos? ¿Cuál sería nuestra realidad si el gobierno hubiera asumido las experiencias de otros países como referentes aleccionadores en lugar del autoelogio, la manipulación y la autocomplacencia? De una cosa estoy seguro: si lo hubieran hecho, el manejo de la pandemia que hizo el gobierno mexicano no sería una vergüenza. Muchos mexicanos no se habrían contagiado y otros más sin duda habrían salvado la vida. Pero dicen, y dicen bien, el hubiera no existe. Y no existe porque en este país el gobierno no busca el bien común, no toma las decisiones que beneficien al pueblo de México. El gobierno está tristemente convertido en el brazo electoral del partido oficial. Y no hay política, programa o acción gubernamental que no se inscriba en una lógica de divisionismo, de golpeteo, de demagogia o de uso faccioso de las instituciones. Y hoy nos dicen que no se politice, cuando ustedes, sin pudor, escrúpulo o recato, incluso las políticas de salud en plena contingencia sanitaria, han sido víctimas de un agente patógeno que ha contagiado la vida social y ha contaminado los términos de sano debate público. Y aquí ya vimos varios ejemplos. Y me refiero, por supuesto, al virus del odio, que desde el poder se inocula todos los días en la sociedad para provocar una polarización estéril que solo sirve para distraer y anular precisamente la rendición de cuentas. Subsecretario Hugo López-Gatell, el tiempo es sabio y un día esta pandemia pasará. Cuando ello ocurra, los mexicanos daremos gracias a Dios porque recuperaremos la tranquilidad y tendremos una oportunidad para reflexionar y aprender de la experiencia. Pero sepa usted algo, la historia será implacable con aquellos funcionarios que, teniendo en las manos el sagrado deber de cuidar a las familias mexicanas, eligieron la frívola soberbia de salvarse a sí mismos y someter sus conocimientos al servilismo de una lealtad ciega que llenó de luto a nuestro país. Es cuanto, senador presidente. Tiene la palabra la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes. Bienvenidos, doctor Novelo, doctor López-Gatell, compañeras y compañeros. Bueno, como se habrán dado cuenta, doctores, aquí, además de ustedes, sabemos otros 4 médicos y médicas con título, pero hay muchos epidemiólogos de ocasión, de esos que de repente surgen, brotan y saben de salud pública y saben de medicina. Fíjese que pasa inadvertido para estos epidemiólogos de ocasión el desastre del sistema de salud que entregaron. Se les olvidó porque tienen amnesia, porque no quieren que la historia recuerde nada. La historia es mala, no hay que saber de dónde venimos, ¿no? Se les olvida a los epidemiólogos y médicos de ocasión que dejaron un déficit de más de 80,000 médicos y médicas en el sector salud. Se les olvida que dejaron a casi 100,000 médicos y médicas, enfermeros y enfermeras en una precariedad laboral terrible, que dejaron devastados los hospitales, que dejaron escenografía de hospitales pero sin hospital.
Hacen parecer como que en México, no hombre, siempre hubo medicamentos, nunca antes del 1 de diciembre de 2018 se murió un niño con cáncer, nunca antes, nunca se murió un diabético por falta de insulina, en mi estado les ponían insulina china que no servía, eso nunca pasó. Les dio amnesia además a los epidemiólogos que hoy nos acompañan, además de usted, para decir que en febrero, antes de que llegara el primer caso de COVID a México, ya querían cerrar el país. Estaban aquí, clamaban a gritos, decían que ya se cerraba el país y que López Obrador era un irresponsable porque no cerraba. Es más, hay senadores por aquí de color azul que se fueron, no vinieron a trabajar unas sesiones porque se iban a morir todos de COVID antes de que llegara el primer caso. Entonces cuando se hace finalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia, decidieron volver y después nos mandaron a nuestra casa, ustedes, autoridades sanitarias, con toda la responsabilidad, pero eso se les olvidó. Y luego, ya que estábamos en nuestras casas, andaban desesperados porque se abriera el país y todos los sectores económicos por la debacle económica. Entonces, bueno, ellos son de contentillo, a veces sí quieren cerrar, a veces quieren abrir, a veces nos morimos todos y a veces no nos morimos nadie. Bueno, es así, pero miren, también estuvieron haciendo su apología del desastre. ¿Se acuerdan, compañeras y compañeros, que decían, anunciaron el primer muerto que no se murió? Por supuesto, y salió en las primeras planas y acá gran escándalo. También anunciaron que ya en México iba a ser grave porque se iban a desbordar todos los hospitales y se iban a quedar sin ventiladores y ahora se iba a escoger a quién sí le daban un ventilador y a quién no. Eso nunca pasó. Nunca se desbordaron los hospitales, jamás. Nunca hubo la necesidad de elegir a quién se le ponía o no un ventilador. Pero eso se les olvidó. Pero así como esto, una a una se caen sus mentiras. Es al tiempo, siempre hay que tener algo de paciencia y al tiempo sus mentiras caen una con una. Son especialistas, queridos doctores, compañeros de lucha, en cortar pedacitos de discursos, distorsionar todo lo que hay alrededor y luego poner palabras en boca ajena. Ellos deciden lo que sí y lo que no. Entonces así van a decir un montón de tonterías, que si usted dijo que si el número catastrófico y usted dijo que la pandemia se iba a acabar en julio y usted dijo un montón de cosas que nunca dijo, porque las conferencias vespertinas siempre las ven nada más como que ven un minuto y cortan lo demás, así le hacen. Entonces eso que no nos sorprenda. Es claro que no quieren entender tampoco, porque no quieren, no quiero ofenderlos diciendo que no pueden. No quieren entender que es una pandemia, porque una pandemia no se rige conforme a la política pública de un país. La pandemia tiene su propia lógica. Tampoco quieren entender cómo es cuando aparece una enfermedad totalmente nueva, desconocida, que nadie en el mundo, no en México, sino en el mundo, nadie sabía cuáles son los tratamientos. No tienen la menor idea estos epidemiólogos de ocasión, estos médicos tan prominentes que hoy vienen aquí a decir del remdesivir y demás, no tienen idea de cómo se tiene que hacer una investigación médica para poder utilizar un tratamiento ya con un protocolo establecido. No tienen idea de eso. Ellos se dedican, miren, estos epidemiólogos de ocasión han generado una pandemia y han generado una infodemia. Esa infodemia sí mata. Esa infodemia sí ha generado muertes porque han generado además mucha confusión en la población, pero se lavan las manos, ellos no son los culpables. Usted tiene la culpa de su infodemia, de la que ellos causaron, porque así les gusta hacer. Ellos son hipócritas y tiran la piedra y esconden la mano, siempre hacen eso. Esa infodemia sí ha generado problemas, omiten, ahora resulta que los reconocimientos de la OMS son porque no conocen el sistema mexicano de salud. No, hombre, seguro antes lo conocían ellos muy bien, por eso lo dejaron tan bonito. Es pura sinvergüenzada y pura falta de ética, porque lucran con las tragedias de los mexicanos y mexicanas. A eso se dedican, a sacar una rajada política para ellos, nada más que la gente ya los conoce. Y decía que antes que me antecedió que los van a juzgar la historia. A ellos ya los juzgó, a ellos ya los juzgó la historia y por eso están tan furiosos. Yo quiero hacer un par de cuestionamientos. Doctor López-Gatell, en repetidas ocasiones le he escuchado
en las vespertinas a hablar de Gizamac. Y me gustaría, porque he buscado programáticamente esto y no lo he encontrado, cómo se formó, ¿hay algún decreto y quién preside, cada cuándo se reúnen, por favor? Doctor Novelo, me gustaría también, hablaba usted de que la COFEPRIS tiene 350 tipos distintos de trámites y que se reducirán en diciembre a 50. Esto está hablando de que está haciéndose ya un rediseño de la COFEPRIS. Muchas gracias, es cuanto. Amigos y amigas, con lo que dijo la senadora Antares, los dejó sin argumentos. Les cayó la boca, amigos y amigas. Porque estos señores de la oposición se sienten ofendidos porque el presidente López Obrador les tira sus mentiras. Ellos quisieran que se quedara callado el presidente y que no los desmintiera ante el pueblo de México. Por eso están muy enojados. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gusta, suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video.